Profe, el otro día nos estaba contando que usted fue a Rusia una vez. Entonces nos gustaría que nos contara cómo fue su viaje. Primero, ¿cuándo fue que fue a Rusia? Bueno, antes era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Me tocó participar en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Eso fue en el año de 1985, en julio de 1985, julio y agosto. Y más o menos en ese tiempo, ¿cuántos años tenía usted? ¿Qué tal? ¿Qué tal lo vio? Bueno, fue realmente una experiencia muy importante. Yo tenía 34 años, era profesor de matemáticas en la vocacional 10 del Instituto Politécnico Nacional. Entonces estos festivales se organizaban en general cada 4 años. Son festivales de la juventud y los estudiantes. Entonces nos invitaron por parte de la Juventud Popular Socialista, que era el organismo juvenil del Partido Popular Socialista en ese tiempo. Entonces, esto estuvo muy interesante porque la periodicidad que tienen más o menos es como la de las Olimpiadas. Eso es. ¿Y qué fue lo que, a ver, cuéntenos así de todo del viaje? Cuando usted llegó a la URSS, ¿a dónde llegó? ¿Si se puso en un hotel? ¿Cómo lo llevaron al hotel? ¿O dónde se quedó? ¿Cómo fue eso? Ah, ¿cómo no? Bueno, realmente el avión hace una trayectoria larga porque vamos de México a La Habana, de La Habana a una isla que está, pues, Escocia. Allí hicimos escala en el aeropuerto unas horas nada más y de ahí directamente a Moscú. Entonces, al llegar a Moscú, al aeropuerto de Moscú, de ahí pues nos trasladaron en especie de micros con cupo aproximadamente para 20 o 25 personas a los hoteles, o sea, estuvimos en un hotel nosotros. ¿Cómo era entonces el auto, el micro, esta especie de micro? ¿Se parecía a los de aquí o era diferente? No, bueno, era totalmente diferente porque estaba diseñado para viajar de manera cómoda. Los de aquí pues eran, creo que todos los que vivimos en la Ciudad de México nos hemos subido a un micro. O sea, si uno está un poco alto, pues no puedes tirar las piernas o toca su cabeza con el techo. No, allá era una comodidad. Hay que recordar que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era un país socialista, entonces uno de los temas centrales es ese. Pues en ese tiempo, ¿cuál era la comparación entre los autobuses de la época con los autobuses que usted conoce en la URSS? Bueno, aquí en México todavía estaba una lucha contra el pulpo camionero, que realmente pues los que fuimos estudiantes en aquella época, pues ya sabíamos que los autobuses iban al tope, a veces algunos hasta íbamos agarrándonos del parabrisas, pero no, allá eran autobuses modernos, o sea, uno podía viajar cómodamente, además había un lugar para poner las maletas porque veníamos todos con nuestro equipaje, pues estuvimos ahí prácticamente 3 semanas entre lo que duró el viaje en avión y el hospedaje, entonces llevábamos un buen equipaje. ¿Y cómo era el hotel así cuando llegó? ¿Cómo lo vio? ¿El estilo? ¿Cómo fue eso? No, pues podríamos decir que era un hotel de lujo, muy bueno, los cuartos buenos, o sea, en el baño había también, aparte de la regadera, pues había una tina, como que allá acostumbran mucho el baño en tina, pues nosotros llegamos al hotel y muy bueno el hotel, o sea, en buena circunstancia tuvimos ahí. Quiero decir también que todo es muy limpio, o sea, si uno va en la camioneta trasladándonos al hotel, todo limpio, es una cosa que me impresionó. Baja uno las calles, todo limpio, muy limpio. A mí me dio mucha pena cuando uno de los jóvenes mexicanos comió una naranja y dejó cáscaras en un escalón, o sea, y eso se veía muy mal, o sea, era otra vida, eso era otra vida muy diferente. Es sobre las calles, sobre la manera de moverse. Ve que a veces hasta decían que algunas personas en la URSS vestían igual. ¿Cómo vio la cotidianidad ahí? No es una cosa
digamos, muy variada y muy colorida. Además, hay que recordar que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tenía o estaba formada por 15 repúblicas, cada una tenía también sus trajes regionales. En algún momento fuimos a una exposición de cada una de las 15 repúblicas a lo largo del río Moscú. No, pues es fantástico, podría yo decir. Además de conocer los trajes regionales, la variedad de personas, niños, alegres, contentos y además, repito, todo muy limpio siempre. De repente nos podríamos entrar un poco más en la comida, me imagino. ¿Ustedes dónde comían? ¿En restaurantes? ¿Les llevaban la comida? ¿Era un buffet? ¿Cuáles otros platillos ahí encontró? ¿Cuáles eran los sabores que más recuerda de ese momento? Bueno, en general el desayuno era en el hotel siempre, en las mañanas. La cena también siempre era en el hotel. Y la comida dependía del evento al que estuviéramos invitados, era en algún lugar cercano al evento o en algunos casos si era cercano al hotel, regresábamos también a comer al hotel. Lo que más recuerdo es el sabor del caviar, porque ese estaba mañana, tarde y noche, siempre había caviar, el caviar anaranjado, no el caviar negro. Entonces, es el sabor que más recuerdo, el del caviar. Caviar con mantequilla, porque también eso, caviar solo es muy, el sabor es muy intenso, es como muy amargo, pero ya con la mantequilla ya tiene otra tonalidad. ¿Y cómo se come? Porque, bueno, muchos de los símbolos comunistas, por ejemplo, tienen el trigo. No sé si se come con pan o con galletas, ¿cómo se come? Sí, o sea, generalmente era con pan, poníamos la mantequilla, luego una cucharada del caviar y con pan, mantequilla y caviar. Pues súper bien, muy interesante esa parte. Oiga, ¿y alguna vez conoció a alguna persona de Rusia? O sea, sí es cierto que son como muy fríos y muy estoicos, como a veces los pintan en las películas, así como en el imaginario, ¿no? Colectivo. No, yo creo que en las películas, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial y en la Gran Guerra Patria que ellos le llaman, pues sí las condiciones eran muy difíciles porque el ejército soviético logró detener la expansión del ejército nazi. Hitler soñaba con un gobierno de 1000 años, pero realmente quien detuvo el avance fue el ejército soviético. Hay que recordar que cuando empezó la Segunda Guerra Mundial formalmente, fue en septiembre de 1939, y en 5 días Alemania arrasó con Polonia, fue la llamada Blitzkrieg, es la guerra relámpago. Eso quisieron aplicar en la Unión Soviética, pero allá se toparon con la resistencia del pueblo soviético, que fue lo fundamental. Entonces sí eran muy enérgicos, estaban dispuestos a dar la vida por la patria, murieron más de 20 millones de soviéticos en esa guerra, pero en 1985, 40 años después, es una situación, repito, totalmente diferente. La gente es muy amable, más cuando saben que vamos de México, igual que en algunos países de América Latina. Entonces, muy cálidos, realmente la gente era muy cálida con nosotros. ¿Había personas que hablaban español o no? Casi siempre en otro idioma. ¿Cómo se comunicaban ahí? No, pues siempre teníamos un traductor para el español. Era la forma. Y como pues fueron delegaciones de casi 100 países del mundo, pues muchos hablaban español, sobre todo los latinoamericanos, algunos países de África, como la República Árabe Saharaui Democrática, o la Isla de Reunión, u otras. En ese momento que usted fue, ¿cómo era el clima? Ve que a veces, pues allá es muy frío, ¿no? ¿Cómo era el clima ahí? No, pues habíamos llevado chamarras pensando precisamente que iba a haber mucho frío, pero no, el clima era caluroso, era el verano es caluroso. Quiero decir que todavía a las 11 de la noche en Moscú estaba el sol, los atardeceres muy bonitos, pero era a las 11 de la noche en verano. Entonces no necesitábamos chamarras, a las 11 de la noche andábamos con camisa o camisola, porque todavía estaban los rayos del sol y era muy luminoso. ¿Y como a qué hora amanece entonces allá? No, amanecía igual temprano, como a las 6 de la mañana, 6 y fracción también. O sea, los
días son muy largos en ese periodo y las noches son muy cortas. Oiga, y cuando estuvo ya, no sé, me imagino que usted tuvo la oportunidad de comparar, digamos, como, pues todo, ¿no? La infraestructura, el transporte, la cotidianidad de la URSS, bueno, más específicamente de Moscú, y de aquí de la Ciudad de México. ¿Cuáles eran las principales diferencias que usted notó en ese momento? Bueno, por ejemplo, allá hay muchas áreas verdes. El Parque Gorki está inmenso, muy bonito, pero además el río Moscú, el río Mokma, que atraviesa Moscú, pues ahí se podía pescar, o sea, yo pensaba que iba a ser un río como algunos de la Ciudad de México, que era solamente aguas contaminadas porque pasa por Moscú, pero no, es un río muy grande y además, repito, ahí pues la gente puede pescar, hay mucha limpieza. O sea, eso me llamó muchísimo la atención, mucha limpieza, no hay hacinamientos como en algunas zonas, no solamente de la periferia de la Ciudad de México, sino de las grandes ciudades en general. ¿Y usted cómo considera que las personas, digamos como los ciudadanos rusos, perciben a los mexicanos allá en Rusia? Bueno, hay mucha estimación por los mexicanos. Aquí existía el Instituto de Amistad México-URSS, el gobierno mexicano, históricamente, por ejemplo, Emiliano Zapata tuvo la oportunidad de intercambiar algunas cartas con Lenin y el gobierno del general Lázaro Cárdenas, pues fue relaciones muy amistosas, cercanas. Hay una historia de buenas relaciones entre México y en ese tiempo el gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Cuánto tiempo estuvo allá? ¿3 semanas nada más? ¿Y se pudo ampliar un poquito? ¿Todo el tiempo estuvo en esta como Olimpiada de la Juventud? O sea, si estuvo todo el tiempo o hubo tiempo de relajarse y salir a dar un paseo por la ciudad? No, todos los días había tiempo de salir, sobre todo en las tardes, noches, cuando ya concluía las actividades que se programaron. Quiero, por cierto, mencionarles que para llegar al festival conservo todavía mi acreditación, que fue esta, y esta acreditación, como ustedes ven, pues está mi nombre en ruso. Al reverso, pues está el emblema este es el emblema del Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes. Si ustedes ven, tiene 5 colores, es un pentágono y cada uno de ellos representa los 5 continentes a nivel mundial y la fecha efectivamente fue en 1985. Entonces con este es como ingresamos nosotros. Los eventos fueron múltiples, o sea, puedo recordar tal vez uno de los más importantes, fue que en ese año se conmemoraban 40 años del lanzamiento de la bomba nuclear en Hiroshima el 6 de agosto y otra en Nagasaki el 9 de agosto de 1945. Entonces uno de los eventos que fuimos fue precisamente uno de ellos para conmemorar esa fecha fatídica y que nunca más se volviera a cometer en la humanidad. Ese asesinato, ese genocidio que se cometió contra el pueblo japonés. En esa reunión que tuvimos, destacó la participación de los jóvenes socialistas de Japón, precisamente. Pero ahí hablaron, tengo, por cierto, miren, una libretita de apuntes que nos dieron. Esta libretita, como ven, ahí anotamos, son hazañas heroicas e históricas de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por ejemplo, cuando fuimos a este evento, en contra de la proliferación de las armas nucleares y en contra de la guerra nuclear, intervino, por ejemplo, la Asociación Internacional de Juristas Democráticos de Estados Unidos, porque a pesar de que estábamos en plena Guerra Fría, también a este festival de jóvenes y estudiantes asistieron delegaciones de los Estados Unidos de Norteamérica. Por ejemplo, intervinieron ellos, se intervino el Comité Nacional de Solidaridad con
con Salvador, repito, los jóvenes socialistas japoneses, intervinieron algunos jóvenes de Turquía. Entonces aquí tuvimos algunas anotaciones de los distintos eventos que tuvimos, pero ese particularmente destacó mucho. Oiga, y esta conjunción de tantas personas jóvenes, me imagino que pues eso, ¿no? Se juntaban a dar la vuelta, había restricciones en la calle, ¿cómo se divertían cuando estaban ahí en la URSS? No, bueno, siempre ha habido lo que hoy se llama fake news. Entonces allá era una serie de noticias falsas, calumniosas sobre los países socialistas y particularmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea, uno tenía libertad para andar donde uno quisiera. Realmente ahí no había restricción. Pues algunos tal vez llevaban la idea de que iba a haber cámaras, vigilantes, policías siguiéndote por todos lados. No, uno podría ir a los centros comerciales, podría ir a las neverías, algunos incluso podríamos decir como que no iban ni a los eventos oficiales, que era el objetivo central de este gran encuentro de jóvenes y estudiantes, sino que se iban pues a pasear. Eso lo notábamos porque cuando era la hora, digamos, de la comida, pues no veíamos a algunos, luego nos enterábamos que habían ido, digamos, se habían ido de pinta, se habían ido a otro lado. O sea, había libertad absoluta para trasladarnos a donde quisiéramos. ¿Y usted alguna vez se fue de pinta o, por ejemplo, visitó algún centro comercial o algo así? ¿Cómo eran? Bueno, visité un centro comercial importantísimo ahí que le llaman el GUM. Está en el centro de Moscú, cerca de la Plaza Roja. Y el GUM pues, es un edificio comercial de varios pisos. Recuerdo que iba con un compañero de la Juventud Popular Socialista y vi que una persona había comprado en el GUM un carrito de pedales para su hijo. Entonces yo hice la broma con mi compañero, le dije, oye, ese es millonario, mira lo que compra para su hijo. Y voltea a la persona que llevaba el carro y dice, no chico, no soy millonario, soy cubano, lo llevo para mi hijo. O sea que también ese mito de que los cubanos que no podían llevar cosas a su país, pues era falso, han sido un engaño permanente a través de los grandes medios de comunicación. Allí en este centro comercial enorme, allí yo recuerdo compré un juego de compás, que todavía lo conservo, mis compases de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticos, baratísimo, todo es muy barato, todo era muy barato. Entonces, ahí compré algunas matruscas, por ejemplo, y no las traigo en este momento, algunos souvenirs, y también se podía comprar tela, se podía comprar de todo, no había restricciones. Eso es. Oiga, y sí es cierto que todo es muy grande, ¿no? O sea, a veces como las catedrales, los palacios. ¿Usted qué lugares como históricos visitó? ¿Cuáles fueron los que más le impresionaron? Sí. Bueno, realmente las catedrales no son muy... Por ejemplo, la Catedral de San Basilio, que aparece en muchas fotografías y que incluso hay algunos souvenirs que vienen en la imagen de la Catedral de San Basilio. Es una catedral muy pequeñita, pero muy bonita. O sea, ahí cuando estuvimos, nos decían los traductores dónde se sentaba el zar, la zarina, para ir a escuchar la misa, pero es muy pequeña la Catedral de San Basilio realmente. ¿Y el Kremlin y la Plaza Roja, cómo son esos lugares? Bueno, la Plaza Roja es impresionante, es muy grande. El Kremlin, estuvimos en el Kremlin también, pero yo creo que dentro del Kremlin pues está una campana que era la campana más grande del mundo en ese momento, o hasta ese momento, igual uno de los cañones también muy grandes, que por cierto, ahí tenemos algunos souvenirs, ahorita se los voy a mostrar, pero voy a ver si encuentro el del cañón y la campana, ¿no? Esos... por cierto, ¿hay alguna catedral allá en algunos de los poblados de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Por ejemplo, esta que está aquí. O sea, es una catedral
o una construcción que construyeron sin clavos, es pura madera y ensamblaje de madera. Qué fino, ¿no? Sí, y lo que les quiero mostrar, este cañón. Este cañón que también está ahí, es este que está acá abajo. O sea, es un cañón impresionante, ¿no? Que tiene varios siglos de antigüedad. Eso lo vimos dentro del Kremlin, pero afuera de la muralla del Kremlin está el mausoleo de Lenin. O sea, el mausoleo de Lenin, pues ahí para entrar con mucho respeto, pero además también es muy impresionante el cambio de guardia. O sea, son muy sincronizados, muy disciplinados. También ahí estuvimos en el mausoleo de Lenin. Oye, y ahora que nos está mostrando, ya vi por aquí bueno, obviamente los símbolos y tal, pero a ver si nos puede ir diciendo, o sea, explicando de dónde vienen estos, sí, estos cómo no. botones, y también pues, la significancia, por ejemplo, ahí aparece la estrella roja, ¿no? O sea, esos que son símbolos ya más socialistas y qué significan, a ver si nos puede explicar eso. Sí, cómo no. Bueno, hubo un momento en que todos estos, por ejemplo, botones, son conmemorativos al Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes. Este es el emblema que teníamos. Entonces, si ustedes observan en todos ellos, como en este también, vemos los 5 aros, 5 colores que son los 5 continentes. Entonces, todos ellos son distintas ediciones que se hicieron para los que fuimos al festival. Entonces ahí pues llegó un momento en que también nosotros llevábamos pequeños souvenirs de México, intercambiábamos con otras delegaciones, pero los soviéticos nos regalaron muchos de estos. Aquí los conservamos. Entonces todo esto son símbolos. Por ejemplo, esta figura que está aquí, que también, esta era como otro de los emblemas del Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Yo compré una tamaño como de unos 15 centímetros para tenerla aquí también. Aquí tengo otros que en el intercambio que hacíamos pues son de Lenin, que es el fundador del Estado soviético, muy apreciado allí en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero dentro de ellos, todos son de Lenin. Hay un gran respeto por Lenin, un gran amor del pueblo soviético por Lenin. Estos son de algunas regiones. Eran diversos, era una riqueza de intercambio muy importante, que además, como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas la constituían 15 repúblicas, pues venían de otras repúblicas y ahí nos entregaban. Creo uno de ellos es de un escritor ruso, Pushkin, Alejandro Pushkin. Otro es de un sabio ruso también, que creo, no sé si es Mendeleev, el creador de la tabla de los elementos químicos. Estos todavía algunos soviéticos conservaban algunos de los símbolos de la Olimpiada que se realizó en Moscú, es el oso, ¿no? Y también pues nos obsequiaban estos. Esta es muy significativa porque casi todas ellas se refieren a la Gran Guerra Patria. En 1985 se conmemoraban 40 años también de la derrota del nazifascismo, y el Ejército Rojo, el Ejército Soviético, pues es el que jugó el papel más trascendental, porque este Ejército Rojo, aquí están varios de ellos, unos son alusivos al soldado soviético, que por cierto también allí en el Kremlin afuera está la llama eterna en memoria de los soldados soviéticos, ¿no? 40 años de la derrota del fascismo, pues era muy significativa para todos los pobladores de la Unión Soviética y también para toda la humanidad, pues fue acabar con la peste fascista, ¿no? Entonces también nos dieron varios de ellos. Esta es la tumba, bueno, el monumento al soldado desconocido. Algunos de acá pues son
de algunas regiones de la Unión Soviética, todos ellos también. Y finalmente, estos son también jóvenes que iban de otros países, también nos regalaban algunos de estos afiches, ¿no? Por ejemplo, estos de abajo son de Cuba. De este lado es de la Unión de Jóvenes Comunistas Cubanos y lo que dice es referente al Che Guevara, o sea, todo ser como el Che Guevara. Hay otros de Mongolia, por ejemplo es de la República Dominicana también. Entonces, allí confluyeron jóvenes de alrededor de 100 países del planeta. Y por cierto, quiero comentarles que dentro de las actividades que se programaban, las actividades culturales eran fundamentales. Nos tocó participar en ir al Teatro Bolshoi. Ahí fuimos a una obra de ópera. Es impresionante el Teatro Bolshoi, porque tanto la escenografía, la calidad de los artistas, es un palacio adentro, es una cosa extraordinaria. Pero es como, digamos, como, es del tiempo de los zares, ¿no? Me imagino que debe ser un poco como opulento. Sí, opulento, claro, muy bonito, pero, por ejemplo, cuando la revolución bolchevique, los bolcheviques triunfan en la Revolución Rusa, había una corriente que despreciaba las manifestaciones artísticas de la burguesía, así decían ellos. Pero Lenin decía que esas manifestaciones artísticas que se han dado a lo largo de distintos periodos de la historia de la humanidad, lo mejor debe conservarse y preservarse, porque había algunos que iban contra la ópera o que iban contra algunas bellas artes refinadas, pero no, o sea, el pueblo soviético conserva y mantiene estos monumentos como las catedrales, el propio Kremlin y también el Teatro Bolshoi, entre otros, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo algunos boletos, unos son del avión de Aeroflot, porque también estuvimos en el Circo de Moscú, que también, cuando habla de circo piensa que es como en el pasado, o sea que son carpas grandes que se montan. No, el Circo de Moscú es un edificio donde los acróbatas, los que participan en el circo, los payasos, etcétera, pues son profesionales. Allí no era como acá, era improvisado, era amateur, no, allá son profesionales. Y como estas actividades artísticas, culturales, son absolutamente gratuitas, eran gratuitas en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como todo el sistema de educación era gratuito, igual el sistema de salud, pues también la preparación de atletas, de deportistas y de artistas. Entonces, por ejemplo, aquí tendremos una de las invitaciones, igual, como ven, también está muy, muy bonito, ¿no? Esta era un tipo de invitación. Otro tipo de invitación, por ejemplo, eran estas también. ¿Para dónde fue? A ver, acá al reverso dice solo que está en ruso y está en inglés. Por ejemplo, dice: se ha invitado a formar parte en el rally los jóvenes y los estudiantes por la paz, para la prevención nuclear, para la prevención de la guerra nuclear y el desarme. Entonces eran salones grandes, auditorios, donde hacían distintos eventos, ¿no? ¿Y cuántas personas se juntaban en esos auditorios enormes? Pues en un día, cuando nos entregaban la programación de actividades, a la misma hora podría haber hasta 30 o 40 actividades diferentes. El número de jóvenes que fueron de todos los países del mundo, de la Unión Soviética, fueron más de 20,000 jóvenes de todos lados. Tuvimos oportunidad de conocer el Estadio Lenin. En el Estadio Lenin se hizo la inauguración del festival. Y en el Estadio Lenin también tuvimos oportunidad de ver una representación con miles de participantes
de la Segunda Guerra Mundial. O sea, son cosas impresionantes. Me acuerdo que estábamos en el estadio, como en la inauguración de las Olimpiadas, pasaron las delegaciones de cada país. Yo estuve no participé en el desfile con la delegación mexicana porque nada más pasaban algunos en representación. Es que éramos miles en el estadio Lenin, pero estaba repleto el estadio Lenin, y la representación que se hizo en la cancha de fútbol sobre la Segunda Guerra Mundial fue impresionante. Al concluir la representación, bueno, casi al concluir, hicieron una representación del estallido de la bomba nuclear en Hiroshima, y fue algo impresionante. O sea, ahí eran muy preparados artistas y una gran sincronización en todos los movimientos. Pero ya sabemos que, por ejemplo, cuando se hace una olimpiada, se centra la atención en el espectáculo, en el cantante, ¿no? Que además también son bonitas, ¿no? Pero acá era el contenido también histórico, social, porque era 40 años de la derrota del fascismo. Claro. ¿Qué otros boletos tienen por ahí? Bueno, quiero aquí mostrarles una bolsa que nos dieron cuando fuimos al centro comercial. O sea, bueno, todavía conservamos, ¿no? Y aquí hay una inscripción en ruso. Lo único que distinguimos es el año de 1985. ¿Y quién le hizo esta inscripción? Esta fue uno de los dirigentes del Komsomol. El Komsomol es la juventud del Partido Comunista de la Unión Soviética. Son los jóvenes Komsomol. Ahí, bueno, dentro de todo el intercambio, pues también nos dieron algunos timbres, ¿no? Alguno de ellos, ustedes ahí se distingue, es Albert Einstein, ¿no? También una de las conmemoraciones de su natalicio, y otros diversos. Aquí están los astronautas rusos. Sí, aquí están los astronautas, ¿no? Exactamente. También acá hay otros. Estos son alusivos al festival porque están nuevamente los 5 aros de colores y en distintos escenarios, ¿no? Luego, pues dentro de los regalos que nos dieron, también nos dieron, no recuerdo de qué país, pero nos regalaron, está tejido, igual representando los 5 aros, los 5 continentes. ¿Y qué son estos? Bueno, aquí, pues dentro de las delegaciones que asistían al evento, por ejemplo, esta nos regalaron los jóvenes cubanos, ¿no? O sea, ellos pusieron ahí la bandera de Cuba y la de Rusia porque venían de Cuba, y como el festival era en la Unión Soviética, pues vienen las dos, ¿sí? Esta es una del propio festival, porque también es el símbolo del festival, ¿verdad? Nuevamente los 5 aros de colores y la paloma de la paz. O sea, en general este festival, uno de los aspectos centrales fue la lucha por la paz mundial. Eso es una situación muy importante, y era llamar a todos los jóvenes del mundo, independientemente del régimen social del país donde vivieran, para luchar por la paz y preservar la vida en el planeta. Eso fue uno de los eventos significativos. Quiero comentar que otro, donde participamos, porque eran centenares de eventos, no podíamos ir a todos, la delegación mexicana se dividía, unos iban a algún evento a la misma hora que otros, y otros, y otros. Entonces a mí me tocó participar en un evento donde estuvo presente la primer cosmonauta del mundo, Valentina Tereskova. Hoy no traigo las fotografías que conservamos todavía de ese evento, y de parte de la delegación mexicana a mí me tocó dar el mensaje a Valentina Tereskova. ¿Y qué le dijo? Bueno, lo que dijimos es que, bueno, en principio pues yo estaba muy emocionado porque estaba a mi lado la primer cosmonauta del planeta,
y estaba muy emocionado, pero lo que le dije a ella es que para nosotros era un orgullo, como yo hablaba en nombre de la delegación mexicana, para los jóvenes mexicanos era un orgullo estrechar la mano de esta gran mujer que había abierto un nuevo horizonte para la investigación técnica científica que iba a ser de gran utilidad para toda la humanidad, no solamente para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Le entregamos también un ramo de flores y debo decir que Valentina Tereskova, yo creo por su formación, su carácter, sí era muy, ella sí era como me decía al principio de algunas películas, ¿no? Se veía de carácter muy firme, pero a la vez era la combinación, una firmeza muy grande y una ternura que afloraba también con ella, con Valentina Tereskova. Eso es. Y mientras estuvieron allá, ¿usted tuvo la oportunidad de visitar, por ejemplo, una vivienda común de Moscú? No tuvimos la oportunidad. Bueno, y nos gustaría saber también si probó el vodka de allá. Bueno, realmente yo no tomo, entonces no tomé ni... Creo que tomamos a veces, algún momento, alguna de las cervezas, pero no, el vodka no. Solo toma consejos usted. Solo sí, buenos consejos. Muy bien. ¿Hay algo más que le gustaría agregar sobre su viaje a la URSS? Bueno, pues fue una experiencia inolvidable, realmente fue algo extraordinario, eso son recuerdos que no se borran en toda la vida. Por ejemplo, repito, estar con Valentina Tereskova, pues es extraordinario. Luego visitar el mausoleo de Lenin también es imborrable, o sea, casi que uno tiene en la mente las imágenes como si fuera exactamente el día que estuvimos allá, en 1985. Hace ya prácticamente casi 40 años, ¿no? Sí. De que estuvimos por allá. Tampoco se me olvida, digamos, algunos eventos que vimos en el circo ruso. Me acuerdo mucho de una persona muy fornida que levantaba unas bolas de metal con una agarradera muy fácil. Pasó un mexicano a ver si las levantaba y yo igual, y pues no era, pero era cosas impresionantes. Los trapecistas, por ejemplo, el Teatro Bolshoi. Y por cierto, el metro de Moscú. No, el metro de Moscú es un palacio, cada una de las estaciones, un palacio. Por eso ahí se ve, digamos, el arte refinado, pero a la vez que expresa el sentimiento del pueblo soviético en la construcción del socialismo, como el metro de Moscú es lo más limpio que se pueda uno imaginar, pero cada estación es un palacio. O sea, por un lado en algunas están los candelabros así muy impresionantes, en otras están las paredes llenas de murales, pero murales de alto nivel artístico y con técnicas refinadas. La gente, por cierto, muy amable en el metro igual. O sea, esa idea que quieren pintar de los soviéticos a través de los medios de comunicación muy hoscos y demás, no es cierto. O sea, la gente es muy cálida en Moscú y en las calles de Moscú. Cuando habíamos extranjeros hay como mucha cordialidad. Los traductores se portaron muy bien con nosotros. También nos hicieron algunos obsequios, algunos souvenirs. La línea Aeroflot, que mediante la cual nos transportamos, pues yo recuerdo que tenían un avión que transportaba muchísima gente, era el más grande del mundo, el Tupolev, es el nombre del Tupolev, y las torres del Kremlin también impresionantes. La Basílica de San Basilio, esa se la recomendamos a todos los que vayan a Moscú. ¿Y alguna vez ha regresado a Moscú? Bueno, en alguna ocasión, pero nada más 2 horas en su aeropuerto, ya de tránsito a otro lugar. Sí. No, bueno, les voy a comentar una anécdota. Ya para despedirnos, pues yo estaba muy emocionado con estar allá en Moscú.
me dio gripa, entonces yo estaba un poco mal. Entonces, antes de subirme a la camioneta o pequeño camioncito que nos llevaba ya al aeropuerto, les pedí que si tenían alguna pastilla más para tomarla. Y sí, mientras bajé del autobús a que me dieran la pastilla, cuando salí ya no estaba el autobús y ya se habían ido todos los compañeros. Entonces fue una angustia muy grande porque dije, ¿y ahora cómo le hago? Porque ya ven que los aviones pues, son muy puntuales. Entonces, ¿cómo le hago para llegar? Y mis maletas, todo se fue porque yo ya estaba arriba del autobús. Bajé y ahí estaba todo. Dije, ¿y ahora? Entonces, rápidamente ahí los del hotel consiguieron un taxi y llegamos al aeropuerto. Ya estaban formados para ir documentando su equipaje y yo pues llegué, hoy ya se fueron los camiones. Y un compañero me dijo, pues ahí estaban unas cosas, yo me las bajé, era mi equipaje, ¿no? O sea, qué bueno que pasó, pero ese fue, digamos, el susto mayor que tuve en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.